Hola. No sé por qué me ha dado por grabar y hablar. Em, no voy a detenerme en muchos medios técnicos, espero que se oiga y se vea bien. Y bueno, me llamo Cristina. Y si tuviera que presentarme diría que quizá la mejor introducción, aunque no me parece muy importante, es que tengo una inclinación mística desde siempre, sin connotaciones de esto de ningún tipo. Simplemente es así y cada vez que en la historia vital he intentado eludir esto, he pagado un alto precio. Para mí. Algunos dirían que de todos modos seguir esta inclinación me ha costado caro. Y quizá es verdad, en cierto sentido, pero no para mí, yo no lo vivo así. Lo vivo de diferente manera. Entonces la razón por la que estoy hoy aquí es para compartir que yo creo que hay, digamos, como seres humanos, un punto quizá inquietante o candente o que para muchas personas es una pregunta. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos vivos? Bien, pues yo tengo mi respuesta personal. Hemos venido aquí para ser humanos, dicen en las tradiciones chamánicas. Que no solo por nacer somos ya humanos. Eso es algo a conseguir. ¿Qué significa esto? Que esto simplemente es una forma de decirlo. En fin, lo que yo siento es que estamos recorriendo una experiencia en la que podemos llegar a unirnos completamente. Hay una parte que está viva, respira aquí en este cuerpecito, en la criatura, y otra parte que alguien que quiero mucho dice que para qué quiero a Dios si tengo conciencia. Bueno, pues la conciencia, llámalo así. Esa parte que yo llamo espíritu, que otros llaman alma, que otros llaman ser superior, en fin, que es yo, individualmente yo también. Y que hay una especie de puja entre esa parte de mí y esta parte de mí que está aquí experimentando y que tiene ciertas metas, por decirlo así. Y creo que la meta global o la meta del ser humano como especie es que se dé esa unión. Esa unión, sí. Esa unión entre la parte terrena, si quieres, y la parte que no es terrena y que de hecho muchos niegan su existencia. Porque ahí es donde se genera esa alquimia en la que el ser humano es ser humano. O si lo quieres decir de otra manera, esta es una visión, pues bueno, de una tradición concreta chamánica que a mí me gusta mucho, es, pues bueno, tú eres un ser humano al uso y si quieres despertar, crecer, iluminarte, crecer espiritualmente, necesitas hacer esa unión alquímica. Así puesto un poco en orden. ¿Y qué pasa con todo esto? ¿Qué implica? ¿Qué te implica a ti o qué me implica a mí? En realidad. Es decir, en el día a día. ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿No? Bueno, pues no es ya desconocido ni algo novedoso, lo creas tú o no, lo vivas así o no, lo tengas ahí como una idea aparte de lo cotidiano, como sea que lo veas, no es ya un concepto desconocido que todo lo que manejamos es energía en diferentes vibraciones, ¿no? Entonces pasa una cosa, que en la parte terrenal creemos que todo, creemos o yo observo que es bastante generalizado,
que hablar de espiritualidad tiene una connotación de ser bueno, de lograr ser bueno. Incluso si vives tu espiritualidad como conciencia, ¿vale? En este caso que decía, está la cosa de ser una buena persona, por ejemplo, ¿no? Y normalmente quien no persigue esto es de algún modo pues ha renunciado o denosta todo lo espiritual o no tiene la preocupación de ser buena persona y es considerada mala persona. Bien, buenos, malos, siempre este juego, ¿no? Del bien contra el mal y no sé qué. Hay algo en esto que a mí me parece valiosísimo en cuanto a algunas tradiciones, pues de corte chamánico o con algunas ideas que se tocan ahí, ¿no? Que en el momento en el que tú empiezas a sesgar bueno o malo, estás moviéndote en un terreno muy peligroso con muchas trampas y zancadillas, ¿no? Porque todos sabemos que lo que es bueno para mí muchas veces no es bueno para el otro, que lo que para el otro es excelente y defiende a muerte, justifica y explica perfectamente, para mí es intolerable. A ver, todos nos hemos visto en este direte. Entonces, pensando en que todo es energía, que es una energía neutra que vibra de diferentes maneras, cabe un discernimiento o una disgregación entre ciertas energías que si yo las experimento en mí, vamos a ponernos en modo emociones, pensamientos recurrentes, estados, me siento así, me siento así. Hay ciertas formas de estar en las que me siento bien, hay armonía, me quedaría ahí por siempre, si pudiera. ¿No? Pues si siento mucho amor, si siento mucha ternura, si siento que he hecho algo por alguien y eso ha tenido algún efecto, si estoy alegre, si siento una paz y una tranquilidad con cómo estoy, dónde estoy, con todo. Bueno, pues esos instantes, ¿no? Uno diría, eso es bueno. Eso es bueno, eso es a lo que hay que aspirar y pim, pam, siempre hacia ahí. Se planteen como se planteen las cosas, siempre hacia ahí. Bien. Y si me siento enfadado, tengo miedo, estoy agobiado, aburrido, desesperado, frustrado, en fin, todo lo que quieras. Si pudiera saldría de ahí disparada. No quiero estar ahí, no me gusta, no tiene nada que ver conmigo. Vale, ya tenemos definido. Esto es malo, esto es bueno. Lo que yo veo es que sería tan malo o bueno como decir que el oxígeno es bueno, H2O o O, ¿no? El O, y el CO2 es malo. Bueno, pues es un elemento. Una composición química no es ni bueno ni malo, es una composición. ¿Qué ocurre? Que el O yo lo puedo respirar, pero el CO2 no. Y entonces digo, el O es bueno, el CO2 es malo. No, yo voy a respirar O y voy a tratar de no respirar CO2. Y aquí es donde llego a tu cotidiano, a mi cotidiano, a mi día a día, ¿no? ¿Qué nos pasa? Que nos pasamos o que en nuestro ambiente hay tanto CO2. En fin, no quería... Bueno, es una forma de decirlo. Si la energía es neutra y es lo que yo estoy vibrando, cómo yo la estoy vibrando, lo que considero malo, es decir, cada vez que me lleno de miedo, joder, se está de puta pena y perdón por las palabras.
Si me siento enfadado, completamente histérico, si tengo pesadillas, si todo se me vuelve un bucle infernal, si mm, mm, salgo a la calle y todo son prisas, si, en fin, lo que sea que yo esté viviendo en mi realidad en estos momentos que eh, seguro en algún momento has podido experimentar, no lo sé, imagino que sí. ¿Qué pasa? Que consideramos eso natural, aunque malo, en un examen más profundo. Natural, eso es lo normal. O, si te sientes triste o enfadado o tienes miedo, bueno, es que eso es humano. ¿Qué nos pasa? Porque realmente, ¿cómo podemos decir que es humano? ¿Qué planteo nos hace decir que es humano algo que nos sienta tan mal? Que nos desarmoniza y nos desequilibra de tal manera. Son cosas que no podemos respirar, literalmente. La buena noticia es que, bueno, la buena noticia, o lo que yo siento, es que eso no solamente no es natural ni afín al ser humano como tal, sino que el ser humano como tal tiene la capacidad de transformar eso. Y además, uno lo puede saber con lo facilísimo que es que cuando se siente bien, puede transformarlo en algo no tan bueno, llenándose de pensamientos y de preocupaciones y de comparaciones y de metas. Estoy diciendo algo muy raro. Yo creo que toda persona tiene la capacidad mental para darse cuenta de esto, de que de alguna manera, hemos normalizado, por eso tengo yo una especie de tirria a la palabra lo normal. No sé, quizá he desarrollado una pequeña versión, pero por esto que estoy diciendo, ¿no? Ya se ha generalizado que, que es normal que te muevas en esos pensamientos. Tal. A ver, si uno lo ve desde un punto de vista estructural y de las cosas que la vida te trae, pues dices, ¿cómo no me voy a sentir así? Cualquiera se sentiría así. Ya. Pero para mí la pregunta fundamental es ¿por qué? Si nosotros podemos hacer otra cosa con eso y lo hemos experimentado en nuestra gestión interna, ¿por qué seguimos haciéndolo? Es decir, si podemos respirar o por qué elegimos respirar CO2. Yo creo que ese es el viaje. Yo creo que ese es el viaje verdadero espiritual. No tiene nada que ver con ser bueno, seguir unos dogmas y hacer unos rituales, sino se trata de, bueno, conocerse a sí mismo, ¿no? Conocer qué estás haciendo, qué clase de alquimia estás haciendo. Es decir, si yo no soy consciente de qué es lo que estoy haciendo con la energía, si lo estoy convirtiendo dentro de mí en algo que es tóxico para mí, algo pasa, algo necesito hacer yo. A mí me dan igual las teorías conspiratorias y tal, simplemente céntrate en ti. Yo soy una persona curiosa y me doy cuenta de que hay muchas investigaciones, muchas personas dedicadas a descubrir realmente qué está pasando con los seres humanos, qué cosas no sabemos y están pasando. Pero realmente se me ha apagado la pantalla, perdón. Decía que sí, que si uno tiene curiosidad, hay por ahí mucha información sobre teorías de cómo ha sido realmente nuestra historia. Yo siento que hay verdad ahí. No sé de qué manera, no sé con qué nombres y realmente no me parece importante. Eso es lo que yo vengo a transmitir. Es decir, yo puedo sentir que hay verdad ahí. Es para mí muy evidente, porque como antes decía lo del O y el CO2, el CO2 que es malo para mí,
toda esta gestión de mi vibración, que yo literalmente no puedo respirar. Para mí es tóxica o es insana, pero desde el chamanismo, desde muchas formas y muchas visiones místicas incluso, desde tradiciones espirituales incluso, son para esa facción de esos seres buenas. ¿Entendéis? Es lo que yo no puedo respirar, es óptimo en otras facciones de la realidad que yo no veo, o que la generalidad de los seres humanos no ve. Yo sé que esto es cierto, sin echarme flores ni nada, yo lo sé, con absoluta certeza. Ahora, aunque he leído, he escuchado, he visto, ya digo, soy una persona curiosa, la verdad es que yo no me quedo con ningún nombre, ni con ninguna versión, porque no me parece, ¿cómo diría? Porque hay cosas que hacer y necesito toda mi energía, mi disposición y mi concentración en lo que hay que hacer. Quizá después me interese la teoría. Es verdad que hubo un tiempo en que estaba más interesada en la teoría de las cosas, porque también estaba aprendiendo a cómo manejar ciertas cosas, a descubrir qué era lo verdaderamente importante para mí en realidad. O sea, no quería resolver aquí. Bueno, había cierta fascinación en resolver definitivamente todo, pero realmente la implicación era mucho más personal. Pero a ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante? Y bueno, pues mi conclusión en qué es lo importante es que lo importante es que hay, digamos, una mala gestión de mi energía, de una energía que es ilimitada, que como ser humano estoy conectada a ella continuamente. Vuelvo al asunto de la conciencia o de esa otra parte de mí. Continuamente. Cuanto más desconectada estoy de esa parte, menos energía tengo. Cuanto más conectada estoy, más energía tengo. Y una cosa que siento con claridad es que esa energía en mí, cuanto más tengo de esa energía, más fácil me es conectar con las cosas que me son respirables. Usando otra vez la misma, la verdad me está gustando hacerlo así. Respirables para mí, en vez de con las que no son respirables para mí. Entonces, lo que está pasando, digamos, ahí fuera, cuando yo salgo mi observador de qué pasa conmigo dentro, cuando se calibra o no se calibra esto, cuando observo ahí fuera, ¿qué está pasando ahí fuera? Que lo normal es gestionar mi energía de otra manera. Bien, pues eso se lo dejo a las personas que investigan sobre eso. Yo me dedico a qué estoy haciendo yo con esa energía que recibo continuamente, y si me estoy nutriendo, digamos, si me estoy aportando lo que yo necesito, si puedo aportármelo, cómo puedo aportármelo, qué clase de conciencia propia necesito para alinearme con eso, y qué es lo verdaderamente natural, entonces. Porque lo natural es lo que es habitable para mí. Eso es lo natural. Es decir, una semilla de no sé qué no crece en el desierto si no es una especie de desierto. O sea, es imposible. No tiene sentido porque no es su hábitat. Entonces yo podré llevar la semilla, pero no va a crecer o no se va a desarrollar, ¿no? Entonces yo necesito ciertos elementos que son los naturales a mí. Y todo ser humano, toda persona, cualquiera, estoy diciendo cualquiera, sabe lo que le hace fortalecerse y sentirse bien. ¿Qué clase de pensamientos y qué clase de emociones? Ya no estoy diciendo lo que tiene que hacer en el día a día cotidiano, porque probablemente lo que tenga que hacer lo irá descubriendo, por lo menos a mí me ha ocurrido así.
en qué debo yo ocupar mi día a día. Porque algo está pasando. Es decir, si yo un día me llevan los demonios, yo qué sé, en la cotidianidad, ¿no? ¿De verdad todos los días tienes ganas de ir de trabajar? Todos los días. Todas las horas que pasas, siempre tienes ganas y tienes entusiasmo y te llenas de amor y de ilusión por hacer eso. Si es así, genial, ¿eh? Joder, enhorabuena, te envidio. Pero, ¿qué pasa cuando no es así? O todas las veces que no es así. O todas las veces que no das más y tienes que seguir cumpliendo horas. O que no has alcanzado al objetivo laboral del día. ¿Qué pasa? ¿Es natural que tengas que estar ahí? Oh, sí, tendrás un montón de explicaciones y justificaciones. Oh, sí, porque yo necesito esto para la hipoteca, para la familia, para no sé qué, para no sé cuántos, para tal, para tal, para tal, para tal. ¿Es eso natural? ¿Es eso natural? Digo, ¿es natural? Planteo. ¿Es natural? ¿Eres libre? ¿Es adecuado? No deseo entrar en controversias de este tipo. Lo planteo. Lo planteo y digo simplemente que tu energía está muy comprometida en las cosas que desde aquí y desde lo que estoy tratando de expresar, o por lo menos yo he visto y he sentido, no es lo importante. No es lo importante para ti como ser humano. Ese es el cuestionamiento que hago. Es decir, para mí como ser humano, si lo importante es realizar este tipo de unión que describía al principio, y lo creo, vamos, es que no, es el único sentido que puede tener todo este tinglao. Lo que ocurre es que nos pasamos toda la vida distraídos con un tipo de objetivos de los que estamos muy convencidos, que tenemos muy argumentados, muy explicados, muy insuflados en nuestra adecuación, como que son los importantes y que son así. Y cuestionar si son así me parece un básico. El caso es que si yo estoy dando toda mi energía a ello, a sobrevivir en este maravilloso sistema y tecnológico y tan evolucionado, ¿cómo es que no me queda energía para ser en un sentido saludable y autoobservable de lo que en mí se mueve y de lo que en mí es armónico y de cómo obtener y nutrirme eso en vez de moverme como si me pasase que me muevo en otras vibraciones? Algo pasa ahí. Y fundamentalmente lo que pasa es que no me queda energía para eso, porque la estoy dejando en otras cosas que para mí no son ni naturales ni normales. No sé si es que se me ha ido la olla. Oye, puede ser. Pero para mí es una evidencia. Es una evidencia. Como es también evidente que afrontar todo esto despertaría mucho miedo, ¿no? Despierta mucho miedo. Y también mucha rabia. Porque, bueno, pues si lo piensas un poco y llegas a la misma conclusión que yo, pues aterroriza pensar que no vas a sobrevivir si no funcionas de la manera correcta para la estructura y para el sistema y para la comunidad.
Y da mucha rabia darte cuenta de hasta qué punto estás condicionado, esclavizado por un montón de cuestiones que no son de tu propia naturaleza, y a la vez de un modo extraño sientes que no puedes prescindir de ellas. O sea, lo natural es que sea demasiado impactante, y por eso yo pienso que la mayoría no lo afronta. Lo comprendo, quiero decir. Sin embargo, me parece que estamos viviendo unos tiempos en que a lo mejor esto suena también a locurita, pero estamos viviendo unos tiempos en que esto que estaba un poco más oculto es muy evidente. Es muy evidente que es muy raro que los recursos estén tan restringidos y tan controlados, que la tecnología evolucione en un sentido, pero no en un sentido de facilitar la vida, que todo sea cada vez más complejo, que incluso las leyes o las cosas destinadas a protegerte y a cuidarte, incluso en tu salud y en tu alimentación, en las fuerzas del orden, las leyes, parezcan siempre constreñir más y más y más. Hay un montón de no se puede, de no, que siempre, siempre, siempre revierten en mayor presión sobre la persona de a pie. La de a pie, tú, yo. Siempre, 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 siempre. Hay que reciclar. La culpa es tuya. Y eres tú quien tiene que organizar las cosas. Y es tu responsabilidad. Y si no, además, te multo. Pero bueno, si yo no tengo la culpa de que lo envolváis todo en plástico. En fin, es un ejemplo muy tonto. Pero es que está en todo, es todo, es todo. Y de pronto es tan evidente que con toda la evolución, mi vida no es más fácil, sino más compleja y más llena de obligaciones absurdas, que me exigen más, y tener la cabeza en miles de cosas y de nimiedades absurdas, y proyectada hacia afuera y hacia necesidades y compromisos, y cada vez más atrapado en la red. No tiene mucho sentido. No parece que estemos facilitándonos la vida. Hay una de cal y una de arena, estamos más cómodos. No lo sé, ¿eh? Es una reflexión que cada uno tendrá que hacer. A mí me gusta mucho tener un techo, a mí me gusta mucho no pasar frío. A mí me gustan mucho muchas cosas de dónde he nacido y de todo. Si bien no creo yo muy bien que eso se lo deba a nadie, quizá ese es un derecho. Yo no sé. No sé, y de hecho no pretendo saber, y de hecho no creo que mientras estemos tan enfocados en lo que, como digo, yo creo que no es lo importante, tenemos muy pocas posibilidades de saber. Creo que mientras no se produzca esa unión de esa energía y transformarla en algo que realmente es nutritivo y que nos hace crecer para poder tener más visión, más cordura y más creatividad real, tecnológica en un sentido energético y no en un sentido de pantallas y de chismes.
tenemos muy pocas posibilidades de alcanzar una verdad literal. Eso es lo que pienso. Pienso que debemos ocuparnos de lo que realmente toca ahora, porque creo que hay una oportunidad importante que particularmente yo estoy experimentando, y hay una transformación del ser humano pendiente, que todos tenemos pendiente. La tenemos pendiente y tú la tienes pendiente y todos la tenemos pendiente y está pendiente, y mientras no la hagas, no encuentres la manera de hacer ese clic, esa conexión, esa unión, estás ahí, experimentándote como te experimentas y aceptando las cosas como son, que no es como son. Estoy segura.